Mae Montaño. Señora Presidenta encargada, colegas asambleístas, me hubiese gustado que esa frase tan repetida de prohibido olvidar estuviese vigente, porque veo que algunos han olvidado muy pronto. Vamos a cambiarla, ahora que sea permitido recordar. Era 2013 cuando presentamos nuestra primera propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y lo hacíamos con todo el sentimiento y el dolor de una asamblea que estaba dirigida por 3 mujeres revolucionarias, con una mayoría a la que le llamamos trituradora, porque no solamente que pasaba por encima de las opiniones, de los proyectos de ley, hasta de los pedidos de cambio de orden del día que aquí nunca se aprobaban, sino que tomó esta herramienta, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una herramienta aprobada en la etapa o en la época de la corchocracia, y en ese periodo esta ley fue utilizada como una herramienta para terminar con la democracia en esta casa de la democracia. Eso fue lo que vivimos en el periodo anterior. Así que qué lindo escuchar ahora a quienes ya olvidaron defender esos principios de respeto a las minorías y de respeto a la oposición. Me alegra muchísimo, por eso digo ahora me permito recordar. Pasaron 4 años, señores, no solamente 9 meses, pasaron 4 años para que en el 2017 se aprobara aquí en el Pleno, sí, efectivamente, una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual no se tocaban los aspectos fundamentales que habíamos planteado en la reforma, sino que se pretendió a través de esa ley reformatoria concentrar aún más el poder en quien dirigía la presidencia de la Asamblea, porque seguramente tenía el sueño de ser reelegida en este periodo. Por eso, esa ley se ganó la objeción total del presidente de la República cuando todavía parecía que gobernaba. Así que bueno, nos complace ahora, en este momento, 7 años más tarde, conversar sí de los temas fundamentales. Esta reforma, que por supuesto no es completa, se la puede considerar integral y sí trae puntos fundamentales, no solamente para recuperar la democracia en el Pleno de la Asamblea, sino para encontrar mecanismos de autodepuración de esta Asamblea, que tanto se reclaman, para mejorar la calidad de la legislación y, sobre todo, para hacer en alguna medida efectiva la competencia de control político y de fiscalización. Es verdad que a lo mejor la discusión y el debate de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no tenga un interés directo con los temas que en este momento le preocupan a la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero sí tiene que ver con temas que, si no son de la preocupación de los ecuatorianos, les indigna profundamente. Porque ¿cómo podemos dejar de lado la gran indignación que sufre el pueblo ecuatoriano en este momento cuando una comisión de fiscalización y control político, que se ganó merecidamente el nombre de Comisión de Archivo y que ahora refrendó su nombre, archivando un juicio político a una funcionaria que había hecho méritos más que suficientes, no solamente para ser censurada, sino para ser destituida, si es que los intereses partidistas no hubiesen estado por encima de los intereses de la búsqueda de transparencia en los procesos electorales. Eso es verdad y hay que decirlo con todas las letras. ¿Cómo no se va a indignar el pueblo ecuatoriano cuando una ley orgánica de la función legislativa permite que un pequeño grupo de asambleístas, 1 o 2 en el desenlace, definan el destino de un juicio político, si es que el Pleno es la máxima autoridad en la toma de decisiones políticas de esta Asamblea? Respaldamos, y yo creo que hay que defender, el hecho de que esta reforma
esté decidiendo como tiene que ser, que ninguna comisión puede estar por encima de las decisiones del Pleno. Ninguna comisión. De la misma manera que en los procesos de análisis de las leyes, las comisiones solamente pueden recomendar porque sus informes no son vinculantes, de esa misma manera la Comisión de Fiscalización tiene que enviar, debe enviar al Pleno cualquier recomendación, o de archivo o recomendación de juicio político. Respaldamos porque esa fue una de las banderas de lucha en este inicio de proceso reformatorio. Pero hay otros temas de qué hablar y que sí le indignan al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo no le va a indignar al pueblo ecuatoriano el hecho de que en este mismo Pleno se haya hablado de asambleístas que intentaron en octubre posiblemente un golpe de Estado, que promovían un golpe de Estado, y no hemos sido capaces ni siquiera de investigar, porque la comisión ni siquiera nombró esos hechos? ¿Cómo no va a estar indignado el pueblo ecuatoriano cuando un grupo de asambleístas, sin causa y sin justificación, se encierran en una embajada, pasan durante 3 meses, viajan a México como asilados políticos y siguen siendo asambleístas porque no tenemos un mecanismo para sancionar esos temas? ¿Cómo no se va a indignar el pueblo ecuatoriano que hay muchos asambleístas que ni siquiera permanecen aquí para votar, aunque sea en el momento adecuado, que faltan, que se esconden tras de la espalda de sus suplentes y que ganan sueldos? ¿Y cómo no se va a indignar el pueblo ecuatoriano cuando muchos de sus asambleístas están paseándose por el mundo en lo que yo le llamo turismo político y no le rinden cuentas ni siquiera a la Asamblea y menos al pueblo ecuatoriano? ¿Qué hacen? ¿A qué se fueron? ¿Qué consiguieron para la Asamblea y qué consiguieron para el pueblo ecuatoriano? No lo sabemos, pero el pueblo ecuatoriano sí sabe que se fueron a China y a la Conchinchina y nadie rinde cuentas a esta Asamblea. Yo quiero destacar un tema que me parece que debe ser parte de este debate, y es el tema de con cuántos votos vamos a destituir a un asambleísta o con cuántos votos vamos a autorizar el inicio de una instrucción fiscal. Ya tenemos antecedentes. Y yo me pregunto, en este momento en que vuelve al debate profundo el hecho de que asambleístas, o mejor dicho, se presume que asambleístas le robaron, porque eso se llaman los diezmos, ¿no? Los diezmos es una palabra bonita, que es hasta de sentido religioso. Pero los diezmos significa que un asambleísta le robó parte de su honorario o de su sueldo a uno de sus colaboradores. Cuando vuelve al debate esto, después de tanto tiempo, y la Asamblea no ha sido capaz de autodepurar a este Pleno, a este ambiente legislativo, ¿cómo es posible que nosotros nos burlemos de la gente para decirles que ahora, para destituir a ese asambleísta, necesitamos 2/3 de los votos? Si ya sabemos que conseguir 91 votos en este ambiente de mayorías que se acomodan de acuerdo a sus intereses va a ser imposible conseguir. Esa es la verdad. O sea, lo que le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano es que nos estamos blindando, que va a ser imposible autodepurar a esta Asamblea, que va a ser imposible destituir a un asambleísta, que va a ser imposible autorizar ni siquiera que se inicie el proceso de investigación en la presunción de un delito. Eso es vergonzoso y eso sí le interesa al pueblo ecuatoriano. A ese pueblo ecuatoriano que dice que tiene que esforzarse mucho para comer, pero que hay unos asambleístas que además de que ganan bien, todavía le roban a sus colaboradores. ¿Cómo no le va a indignar al pueblo ecuatoriano? Claro que les indigna. Y nosotros le estamos dando un mensaje contrario, de que aquí estamos haciendo espíritu de cuerpo. Señores, hay que revisar esto que está contenido en este proyecto de reforma. Le queda un minuto. Los asambleístas tienen que ser como las otras autoridades, no como los ministros. A los ministros hay que traerlos más bien a la regla de la mayoría absoluta. Deberíamos estar planteando, y aquí una enmienda, que los ministros, los del Consejo Nacional Electoral, los del Consejo de la Judicatura, que no deberían tener por qué una corona, porque yo entiendo un presidente y un vicepresidente. Los demás no tendrían por qué estar en los 2/3 en la mayoría calificada. Y ahora nosotros pretendemos elevarnos a ese nivel de intocables. Por favor,
colegas asambleístas, hagamos conciencia y por lo menos una vez demostrémosles al pueblo ecuatoriano que no tenemos nada que esconder y que quedamos a la orden del escrutinio público y que quienes hayan cometido un error o un delito paguen ante la justicia, pero que no pueden seguir ocupando una curul que no es de su propiedad, sino de los votantes que le dieron la posibilidad de representarlos. Muchísimas gracias. La intervención del asambleísta nacional independiente